Hola, el mito imparable, ¿cómo te va? Te tengo una propuesta de trabajo para poder seguir indagando sobre los ricos tesoros que tiene este libro que transforma vida cuando te pones a estudiar y dejas de leerlo. Hoy te quiero reflexionar sobre por qué nos cuesta tanto cambiar. Así que te propongo que arranquemos con esta mini clase. Bueno, justamente una de las cosas de conceptos que aparecen en el libro, justamente es esta idea del piloto automático. Nosotros hemos estado trabajando, o el cerebro trabaja siempre en piloto automático. El libro nos explica que hay un 90% de peso sobre el eje de la supervivencia, por sobre un 10% que es el tema de la trascendencia, para lo que hemos venido como seres vivos que somos los humanos, a marcar una diferencia, a valorizar este rol que tenemos de hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos sumidos en creencias de la cuarta dimensión, de nuestra sociedad, de nuestra familia, del momento histórico en el que nacimos, y el cerebro y la mente empiezan a funcionar con esas creencias. Cuando hacemos un quiebre en el paradigma de la cuarta dimensión y empezamos a buscar escuchar la voz del alma, nos encontramos con un montón de información nueva que cuesta ponerla en funcionamiento, por eso nos cuestan tanto los cambios. Entonces la idea del trabajo con el libro La voz del alma y con los demás libros de la saga es que podamos ir trabajando esas creencias limitantes que nos pusieron o que nos implantaron la sociedad, nuestra familia, o a veces los hechos que hemos vivido que nos marcaron a fuego determinada forma de pensar. Entonces la invitación es de este libro de activar ese 10% de trascendencia y hacerlo propio en la mente. ¿Qué quiere decir esto? Mostrarle a la mente de supervivencia que si yo hago este cambio que me pide el paradigma de la voz del alma, la supervivencia va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque voy a tener más dinero, voy a tener mejores relaciones y voy a tener mejor salud. Entonces, cuando nosotros empezamos a aprender, a incorporar estos conocimientos, ese piloto automático va a funcionar a nuestro favor. Entonces, hay que chequear cómo está nuestro piloto automático. Y eso va a depender de que puedas ver cómo está tu campo vibratorio, cómo están las cosas que están alrededor tuyo, en el dinero, en el vínculo y en la salud. ¿Sí? Entonces, vamos a ahondar un poquito más en esta pregunta de por qué nos cuesta cambiar, ¿sí? Y vamos a trabajar con esto. La primera cosa que nos sucede es que no tenemos una motivación. O sea, no nos ha ocurrido nada para cambiar de esa zona de confort que tenemos. Entonces, no tenemos ninguna motivación de cambio. Por eso muchas veces cuando nosotros empezamos a leer el libro y vemos que la cosa funciona, queremos impactar en otro, pero al otro no le llega porque no está motivado. Entonces, la motivación es súper importante. Tiene que sucedernos algo que internamente nos invite al cambio. Si no, por más que nosotros lo hablemos con otra persona, no lo vamos a poder lograr. Y lo mismo pasa con nosotros. Si yo no estoy motivado, no voy a tener oportunidad de cambio. Por eso Laín nos dice esta frase que es muy contundente, que marca un rumbo, que es cuanto más grande es el porqué, más fácil es el cómo. Cuanto más grande es el porqué, más fácil es el cómo. Si vos no podés cambiar, si todavía tenés hábitos negativos, hábitos que no te empoderan, hábitos que no te acercan a tu tierra prometida, es porque todavía no tenés un porqué lo suficientemente fuerte está para poder hacer ese cambio. Porque cuando vos tenés el porqué claro, qué es lo que querés hacer, el cómo aparece fácil, las acciones aparecen fácil. Y por eso la IN habla del concepto de la acción masiva. Otra falta otro problema, digamos, para el cambio es la falta de conciencia. Las personas creen que están bien como están, que creen que no pueden hacer nada porque no pueden cambiar la realidad, porque al no conocer los principios piensan que, bueno, que la realidad les sucede y punto. Y tienen que, digamos, que aceptarlo o por ahí a veces hasta enojarse y seguir adelante. Entonces la falta de conciencia genera, digamos, que nos quedemos en la zona de confort. Otra de las cosas que entorpecen el cambio son los patrones mentales. ¿Qué son los patrones mentales en este paradigma? Son las creencias y las convicciones que tenemos que nos pueden empoderar o
bajar la acción. Generalmente hablamos de patrones mentales como consecuencia y convicción en forma negativa, pero también hay positivos. Cuando estamos por cambiar, lo que vamos a adquirir en este cambio justamente son creencias y convicciones nuevas. Las creencias y convicciones están muy trabajadas en el principio del mentalismo, así que si todavía eh, estás luchando con patrones mentales, te aconsejo que vuelvas a leer el principio del mentalismo, donde vas a encontrar la diferencia entre creencia y convicción. La creencia tiene un componente emotivo muy grande, digamos, de convencimiento de que es así esa verdad. Y la creencia puede ir variando según tengamos nuevos argumentos o nos sucedan cosas, pero las convicciones son aquellas que están enquistadas y generalmente se marcaron a fuego con un hecho de quiebre, con un hecho de impacto emocional. Después tenemos a veces un grave problema, sobre todo los que estamos en familia, que nuestro entorno no acompaña ese cambio. ¿Te parece hacerlo a esta edad? ¿Te parece hacerlo en este contexto histórico que estamos viviendo? ¿Te parece en este país? Entonces aparece la resistencia de nuestro entorno que en realidad también son unas resistencias internas, nos dice el conocimiento, porque todo lo que aparece en mi campo vibratorio me corresponde, ¿sí? Hay una responsabilidad, acordate que vos sos el responsable número uno de todo lo que te sucede. Entonces, lo que veas en tu entorno, en el caso de las resistencias, también tienen que ver con las tuyas. Entonces, más allá de juzgar y de ser reactivo con el otro cuando te dice que no, lo que tenés que lograr es buscar en tu interior cuáles son esas cosas que por ahí son convicciones y que vos no las tenés visualizadas y que el otro, con esa resistencia, te invita a pensar. Bien, seguimos con los problemas. Cuando tenemos un ego golpeado, ¿sí? Me echaron del trabajo, a mí que soy el mejor del mundo, eh, me dejó mi novia, mi novio de hace 5 años, digamos, uno está tan chocado que no sabe hacia dónde ir. Entonces, ¿qué hace? Se queda en ese status quo que le conviene, que le hace bien y que, bueno, que muchas veces se relaciona con el victimismo y sus atributos. Entonces uno empieza ese círculo vicioso del victimismo y se queda en ese lugar quejándose, justificándose, culpando al otro, mintiéndose. Bien, otro problema para poder cambiar es el miedo a las consecuencias. Bueno, tomar esta decisión de dejar este trabajo, eh, nada, me da temor. Hablar con esa persona, esa charla que tengo que tener, me da temor. Eh, Acordate que el miedo es creador, entonces si estás con miedo en este momento y eso te está impidiendo cambiar, acordate que el miedo es creador y lo que va a crear son cosas negativas. Acordate que tenemos la fe o el miedo, el amor o el miedo. Bueno, vos qué elegís. Tenés que ponerte a pensar que detrás de este miedo, detrás de este obstáculo, que es el miedo que se presenta, hay una tierra prometida que te va a llevar a tu mejor versión. Otras veces lo que ocurre es que el cambio no está iniciado por nosotros, o sea, nosotros no propusimos esta situación que nos pasa, no propusimos este cambio, pero sabemos que en el mundo interior genera el mundo exterior. Entonces, más allá de que nosotros no reconozcamos todavía, porque no sabemos o no dominamos los principios, que, digamos, nosotros no iniciamos ese cambio, eh, todo lo que aparece en nuestro campo vibratorio nos corresponde, es algo para aprender. Entonces, por ejemplo, en el tema del confinamiento, uno no inició ese cambio, o sea, sucedió a nivel mundial. Bueno, ¿qué invitación me trae este confinamiento? ¿Busqué nuevas estrategias? ¿Estoy pensando cómo voy a salir al mundo con respecto a posterior al confinamiento, cuando todo se abra? Bueno, ¿qué estrategias estoy pensando ahora en este invierno que tiene que ver con esto de estar en casa, estar encerrado, estar en ese confinamiento que en realidad nos está llevando a un confinamiento interior, justamente a que nos repensemos en el interior, ¿sí? Y a vos que por ahí estás vibrando bajo porque esto te impactó en la economía o te impactó en la salud, sabés que esta resistencia no te suma, detrás de esta noche oscura del alma de la humanidad hay una bendición disfrazada.
para trabajarlo. Y otra cosa es el efecto Pigmalión. En el libro nos habla que el efecto Pigmalión es aquel impacto que podemos crear en los demás con lo que les digamos y hagamos. Es diferente a la resistencia del entorno, ¿sí? Porque el efecto Pigmalión tiene que ver más con la idea de la otra persona, ¿no? Con la idea que yo tengo de la otra persona. Yo puedo tener una idea empoderadora o una idea negativa de no crecimiento de la otra persona. Entonces, por eso es importante rodearse de águilas, por eso ahí nos plantea de hacer comunidad y juntarnos justamente para activar este efecto Pigmalión y buscar nuestra mejor versión a través de el trabajo que hagamos con los principios metafísicos. Bien, y para cerrar, te quiero dejar esta frase de Einstein que nos dice, el mundo que hemos creado es un proceso de nuestros pensamientos. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. El mundo que hemos creado es un proceso de nuestros pensamientos. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Y te preguntarás, bueno, Carlos, ¿cuál es el inicio del cambio? Bueno, cambiar tus pensamientos, ¿sí? O sea, repolarizarlos. Cuando ves algo que está negativo, algo que no es empoderador, repolarizarlo. Otra de las cosas que puedes hacer es conocer el principio del mentalismo. Entonces, eh, tomar el libro y releerlo si ya lo leíste. Otra de las cosas es aplicarlo, aplicar el mentalismo. Y otra cosa es revisar cuál es tu mentalismo, o sea, constantemente ver qué estamos pensando, qué nos estamos diciendo, qué estamos proyectando. Bien, esta era mi pequeña reflexión que quería hacer con vos hoy en este momento. Y bueno, en este momento presente estamos cambiando nuestro futuro. Entonces, en este presente, empezá a cambiar, empezá, digamos, a tener nuevos pensamientos, empezá a empoderarte y empezá a dejar de leer y ponerte a estudiar este libro. Como te digo siempre, te veo ¿dónde? ¿Dónde? No te escuché. Claro, en la cima.